Bueno, gente, acá estamos. Ganó Inter de Porto Alegre 2-1 ante el Bahía en Porto Alegre, en el Beira Río. Un partido que me dejó una sensación, la verdad, bastante extraña en cuanto a la pasividad del Bahía, en especial en el segundo tiempo, pero yo diría que a lo largo de todo el partido, el poco hambre del conjunto brasileño en ir a buscar una victoria que sí o sí necesitaba. Primer tiempo de Bahía, muy llamativo, más allá de que futbolísticamente fue muy pobre el primer tiempo de ambos equipos, con muy pocas situaciones de gol, pero Bahía necesitaba ganar, aunque sea especular con el empate, viendo lo que pasaba en la otra cancha, necesitaba ganar el conjunto brasileño. E Inter de Porto Alegre, sí, con el triunfo y dependiendo de lo que sucediera en el Gran Parque Central, podía salir primero o segundo. Entonces siento que con cómo se dio el partido, cada uno terminó en su lugar. Como que el Bahía se fue conforme del Beira Río por bajar a Copa Sudamericana y el Inter de Porto Alegre, por supuesto, queda muy conforme por haber terminado en el primer lugar del grupo. Y en principio evitar a rivales más complicados, además de asegurarse definir de local, por supuesto. Un partido donde el primer tiempo fue muy flojo, muy pocas llegadas de gol, un remate de Borré que tapa el arquero Felipe con la cara prácticamente, Marco Felipe, el arquero. Sí mostró Inter de Porto Alegre una leve superioridad futbolística para mí, con alguna que otra buena pelota de Alan Patrick, de Fernando, pero muy esporádico todo porque era un ritmo de partido muy lento, donde no pasaba nada y donde los equipos, creo yo, que se respetaban demasiado. El segundo tiempo sí fue mucho más dinámico, ahí sí se volvió mucho más entretenido, donde llegó tempranamente el gol de Bahía de Lucas para darle esa ilusión al conjunto brasileño de poder meterse por primera vez en los octavos de final de la Libertadores, pero inmediatamente llegó el empate de Vitinho para Inter de Porto Alegre y ahí sí, el conjunto colorado, el conjunto de Beira Río, dominó las acciones del juego y Bahía estaba muy tirado atrás, especulando, como yo les decía anteriormente, con que ese empate y lo que estaba pasando en el Gran Parque Central, que no era una goleada de Nacional de Montevideo, lo metía en la Sudamericana. Ahí es donde más me llamó la atención, porque Bahía, que había atacado un poco, había demostrado que con una jugada aislada se había puesto en ventaja. Y con el empate se tiró todo atrás. Bueno, llegó con un muy buen cabezazo de Borré el 2-1 para Inter de Porto Alegre, que le da el primer lugar del grupo, una clasificación sin mayores sobresaltos, la verdad, a octavos de final, más allá de que si perdía este partido, Inter de Porto Alegre se quedaba fuera, pero Bahía no tuvo ese hambre, Bahía no tuvo esa intención, e Inter sí supo aprovechar las situaciones de gol que generó. Justo triunfo del equipo de Porto Alegre, buena clasificación a octavos de final y un histórico, ¿no? Por supuesto, más que nada de los últimos años de esta Copa Libertadores en octavos. Y creo que va a dar que hablar en una Copa Libertadores que empieza a tomar mucho color brasileño, ¿no? Bahía es el primero que queda eliminado. Veremos qué pasa más adelante con, bueno, con Flamengo, que yo creo que va a clasificar. Atención a lo de Fortaleza, a ver si puede dar el golpe o no Bucaramanga, pero si no, nuevamente será un octavo de final, una verdadera Copa Libertadores repleta de brasileños. Cada uno en su lugar, Inter de Porto Alegre a la verdadera Copa Libertadores, Bahía a la Sudamericana y a probar suerte en ese playoff contra los segundos de esa competición. Del partido y de figuras, creo yo que Inter de Porto Alegre no me parece ningún cuco, tiene un funcionamiento muy irregular porque defensivamente Vitao me parece que dio bastantes ventajas. Después los laterales argentinos, tanto Brian Aguirre como Bernabé, correcto, pero sin destacar demasiado. Y Borré, que bueno, viste, errado, mete una, a veces bien, a veces mal. Y una falta por ahí de recambio, ¿no? Porque los cambios, entró Thiago Maia, no pasó nada, entró Luca, nada, Ronaldo, que no es ningún Ronaldo conocido, es un Ronaldo genérico, no tocó la pelota, y hay jugadores por ahí más conocidos, como puedo pensar en Oscar Romero, que la verdad no entran y lo poco que han entrado no gravitaron demasiado, es verdad, tiene varias lesiones este Inter de Porto Alegre, ahora
vendrá el parate antes de los octavos de final y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ya que no estuviera Roget, que no estuviera Mercado, que no estuviera el gran Ener Valencia, te marca un poco la pauta de ello. Pero bueno, será cuestión de esperar. Inter de Porto Alegre, uno de los históricos, está en octavos de final, Bahía a la Sudamericana. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció este partido, cómo lo ven a Inter de Porto Alegre, cómo lo ven a Bahía, qué les pareció este grupo también con la eliminación completa de competencia internacional para Nacional de Montevideo, clasificación en segundo lugar para Atlético Nacional de Medellín. Bueno, en definitiva, se dio cierta lógica por cómo venía Nacional de Montevideo, ¿no? Más allá de que Bahía terminó metiendo un buen pleno en Sudamericana. Los leo, debatimos en los comentarios, dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal, dejo la lista de reproducción de los partidos analizados en esta Conmebol Libertadores y como siempre, siempre digo, muchísimas, pero muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, por estar del otro lado y será hasta la próxima.